Desde tiempos inmemoriales, Capricornio ha sido el enigma silente del zodiaco, la roca inamovible que sostiene en su interior tormentas que jamás llegan a manifestarse en la superficie. Mientras el mundo observa la fachada de responsabilidad, competencia y eficiencia, en las profundidades de su alma se gesta un anhelo que pocas veces se atreve a admitir, incluso ante sí mismo. Este deseo, envuelto en capas de autocontrol, disciplina y expectativas ajenas, vibra en lo más profundo de su ser, reclamando ser escuchado sin obtener jamás el permiso para salir a la luz. Capricornio, regido por Saturno, ese viejo dios de la roca, del hielo y del tiempo que todo lo observa con mirada severa pero justa, nace con una cicatriz invisible marcada en lo profundo de su psique, la del deber. La del compromiso con una vida que parece exigirle siempre más de lo que ofrece a cambio. Desde sus primeros pasos en el mundo, Capricornio no es simplemente un niño, es un pequeño guardián del orden, un vigilante del sentido, un ser que intuye, mucho antes de entender, que hay cosas que simplemente no se pueden soltar, responsabilidades que deben asumirse incluso antes de que la vida las nombre. No es casualidad que muchos capricornianos recuerden su infancia como un terreno de esfuerzo y contención, donde las emociones a menudo quedaban relegadas, no porque no se sintieran, sino porque no sabían dónde ponerlas sin romper algo. Saturno, con su energía de contención, le infunde un miedo ancestral a lo caótico, una necesidad urgente de sostener el mundo, como si su sola presencia pudiera evitar que todo colapse. Y en esa sobriedad temprana, en esa madurez impuesta antes de tiempo, Capricornio empieza a aprender a callar lo que duele, a empujar hacia adentro el deseo de ser simplemente libre, espontáneo, incluso frágil. La estructura se convierte en su refugio y su jaula. Es así como el alma de Capricornio se convierte en una biblioteca silenciosa que guarda sueños, anhelos y emociones que apenas se atreven a susurrar. Mientras otros juegan, Capricornio calcula. Mientras otros sueñan, él planifica. Mientras otros lloran, él aguanta. No porque no sienta, sino porque teme que si se permite sentir, nadie sostenga lo que por instinto ha asumido como su deber, sostener a todos. En la psicología profunda, Capricornio encarna simultáneamente al anciano sabio, aquel que ha acumulado siglos de conocimiento y compostura, y al huérfano, la figura arquetípica que carga con la sensación perpetua de estar solo en un mundo que no promete sostén alguno. Vive atrapado entre el deber de saber y la herida de no haber sido protegido. Esta dualidad le provoca una paradoja interna desgarradora, un anhelo irrefrenable de pertenecer, de sentirse abrazado no por lo que hace, sino por lo que es, y a la vez, un temor visceral de que si se permite mostrarse tal cual es, sin títulos, sin resultados, sin logros, entonces dejará de ser necesario, amado, digno. Desde muy joven, Capricornio aprende a moldear su identidad en función de la utilidad. Construye muros de competencia y responsabilidad que le garanticen reconocimiento, no por narcisismo, sino como mecanismo de supervivencia emocional. Su alma se educa en un lenguaje de méritos: si soy eficaz, me querrán; si cumplo, me verán; si soy perfecto, entonces quizá merezca descanso, ternura, un está bien susurrado sin exigencias. Pero bajo esa arquitectura solemne, bajo la mirada de quien parece tenerlo todo bajo control, late un deseo conmovedor que rara vez se nombra, el de ser amado incondicionalmente. Amado incluso en los días sin productividad, en las tardes en que la tristeza lo doblega, en las madrugadas en que el miedo a no ser suficiente le hace temblar el alma. Este deseo es tan profundo y silenciado que apenas logra reconocerse a sí mismo en él. Es un anhelo que tiembla como niño detrás de un vidrio empañado, deseando ser visto más allá del reflejo que ofrece. Anhela a alguien que no lo mida, que no le pida que sea fuerte, que no le recuerde todo lo que ha hecho, sino que le diga, con la ternura más simple y más revolucionaria: no tienes que hacer nada para que yo te quiera. Ya eres. Esta necesidad, sin embargo, rara vez encuentra un espacio seguro donde enunciarse. Para Capricornio,
Confesar que necesita apoyo emocional, que anhela ternura, que sueña con una contención afectiva que lo abrace sin preguntas ni condiciones. Puede sentirse como una herejía contra su propio mito personal de autosuficiencia. No es simplemente un temor al juicio ajeno, es una angustia existencial, el miedo de que al quitarse la coraza, todo lo que ha construido se venga abajo, que su dignidad se diluya como tinta en agua. En lo más profundo, Capricornio teme que si alguien ve sus grietas, deje de percibirlo como confiable, capaz, sólido. Teme no solo al rechazo, sino a la pérdida de su lugar en el mundo. Hay en su interior un guardián implacable que le susurra que mostrarse vulnerable es exponerse al abandono, al ridículo, al dolor que aún recuerda de otras etapas donde quizás no fue sostenido. Así, el deseo de ser amado por quien es verdaderamente, sin medallas, sin máscaras, sin méritos, se estrella una y otra vez contra el mandato de ser invulnerable. Se produce una fractura interna, una danza dolorosa entre el anhelo de rendirse emocionalmente y la compulsión de mostrarse siempre entero. Este conflicto, que para otros puede parecer un simple dilema, en Capricornio se experimenta como un campo de batalla donde se debaten la supervivencia afectiva y la autenticidad emocional. Y mientras afuera mantiene la compostura, por dentro una parte de su alma grita por un abrazo que no exija explicación, por una voz que le diga, puedes llorar, puedes caer, y seguirás siendo valioso. Porque tu humanidad no es una falla, es tu don más sagrado. Astrológicamente, los tránsitos de Neptuno y Plutón actúan como espejos cósmicos que reflejan los rincones más escondidos del alma capricorniana, lugares que incluso él mismo ha aprendido a ignorar para poder sostener su mundo sin tambalear. Neptuno, el dios de las mareas internas, disuelve con su niebla sutil las fronteras rígidas que Capricornio ha erigido con años de esfuerzo. Es como si, de pronto, la brújula interna que siempre le ha guiado dejara de señalar el norte. Bajo su influencia, Capricornio se ve empujado a caminar descalzo por el pantano de la emoción, sin mapa, sin lógica, solo con la brújula temblorosa del sentir. Entonces, las certezas se vuelven espejismos, los logros pierden su brillo, y lo que antes era roca firme ahora parece arena movediza. Este tránsito puede provocar en Capricornio una pérdida momentánea de identidad, una crisis silenciosa en la que se pregunta, con una vulnerabilidad que lo deja temblando, ¿quién soy, si no soy mi rol? Plutón, en cambio, no llega con sutileza, es una tormenta de revelaciones. Obliga a Capricornio a mirarse en un espejo que no perdona, que le muestra todas las partes que ha intentado mantener enterradas. Bajo la mirada implacable de Plutón, se ve confrontado con sus miedos más primitivos, el terror de no ser suficiente, de perder el control, de descubrir que tras su éxito hay un vacío no reconocido. Es un proceso de desnudamiento del alma que puede sentirse como una demolición. Pero no es una destrucción cruel, sino una oportunidad radical de renacimiento. Plutón le arranca las capas que no le pertenecen, desmantela los discursos internos que lo atan a la rigidez, y le susurra, con voz severa pero amorosa, que la vulnerabilidad no es su fin, sino su verdadero inicio. Y es en ese espacio descarnado, donde Capricornio, sin roles, sin méritos, sin estructuras que lo sostengan, descubre que aún existe, y que eso, por sí solo, ya es suficiente para merecer amor, pertenencia y paz. Este proceso de transformación no es fácil. Para Capricornio, cada paso hacia su mundo interno es como descender por una escalera de piedra en una caverna antigua, húmeda y silenciosa, donde resuenan los ecos de todas las veces que se reprimió el llanto. De todos los debo ser fuerte que se dijo para sobrevivir. Su alma, moldeada por la firmeza del deber, tiembla cuando se enfrenta a la desnudez emocional, porque ahí no hay títulos que lo validen, ni logros que lo protejan. Pero es justo en ese descenso donde descubre el oro oculto en su oscuridad, una autenticidad que no necesita justificarse, un poder que no se mide en eficiencia, sino en la capacidad de amar y ser amado sin máscaras.
Al reconocer ese deseo profundo de ser sostenido, de ser acompañado incluso en su quebranto, Capricornio inicia un proceso de integración donde ya no hay partes inaceptables, solo piezas humanas que claman por ser abrazadas. El comportamiento cotidiano de Capricornio es un teatro silencioso de esta batalla interna. Cada gesto medido, cada lista mental, cada perfección buscada, es una armadura tejida con el hilo del miedo a no ser suficiente. Y sin embargo, esa meticulosidad que otros admiran, muchas veces esconde una voz interna que lo fustiga con dureza. No falles. No muestres duda. No seas un peso para nadie. Se convierte así en su propio juez implacable, imponiéndose estándares tan altos que ni el alma más pura podría cumplir sin quebrarse. Y en su relación con nosotros, adopta una distancia protectora, no por frialdad, sino por miedo, miedo a ser incomprendido, miedo a que la ternura revele una herida que nunca sanó. Pero en lo más íntimo de su ser, Capricornio no quiere ser una estatua de mármol. Quiere que alguien lo vea temblar, y aún así le diga, no tienes que sostenerlo todo tú solo. Aquí estoy. Para ti. Sin condiciones. En lo más recóndito de su corazón, Capricornio guarda un anhelo silente, un deseo tan frágil y sagrado que apenas se permite pensarlo sin que le tiemble el alma, encontrar una conexión humana tan pura, tan libre de juicios y exigencias, que le permita quitarse todas las armaduras que ha forjado para sobrevivir. No quiere tener que demostrar, convencer, ni alcanzar nada para ser abrazado. Sueña, en secreto, con un espacio donde pueda simplemente existir, respirar sin miedo, llorar sin culpa, pedir sin negociar su dignidad. Anhela ese refugio donde el amor no tenga condiciones, donde su humanidad más íntima sea no solo aceptada, sino celebrada. Ese sueño se oculta incluso de su mente consciente, enterrado bajo capas de razón, deber y contención. Pero hay noches, esas noches en que el mundo exterior se apaga y el silencio se vuelve un espejo, en las que Capricornio cierra los ojos y se permite imaginar que alguien lo toma de la mano sin esperar nada. Que alguien lo mira y le dice, quédate. No tienes que hacer nada. Solo deja que te ame por completo. Y aunque parezca una paradoja, esa misma alma que tiembla de miedo ante su fragilidad es también una de las más resilientes del zodiaco. Capricornio, aun cuando cae, no se rompe, se transforma. Su dolor, lejos de destruirlo, lo talla como el agua a la piedra, revelando facetas que ni él sabía que existían. Hay en él una fuerza antigua, un poder de regeneración que no nace de la negación del sufrimiento, sino de su abrazo valiente. Cuando se permite mirar su sombra sin juicio, cuando se sienta consigo mismo en silencio y se da permiso para sentir sin rendir cuentas, ocurre una alquimia sutil, el juicio se convierte en compasión, la exigencia en ternura, el miedo en sabiduría. Entonces Capricornio comienza a entender que su valor no depende de sus logros, que no necesita ser invencible para ser amado, que basta con ser. Y en esa comprensión florece una transformación que no solo sana sus heridas, sino que redefine su forma de habitar el mundo, desde la autenticidad, desde la verdad de su ser, desde la belleza cruda y honesta de su humanidad más viva. El deseo más oculto de Capricornio, entonces, no es el éxito material ni el reconocimiento social, aunque ambos sean engranajes importantes en el motor de su viaje. No. Su deseo más secreto, más íntimo, más cuidadosamente oculto, es el de ser amado sin requisitos, sin listas, sin pruebas. Es el deseo de que alguien lo mire a los ojos en un momento de absoluta desnudez emocional y le diga, eres suficiente. Incluso cuando no haces nada, incluso cuando fallas, incluso cuando no sabes quién eres. Este anhelo no se origina en la vanidad, sino en una necesidad humana primigenia, la de sentirse abrazado en el núcleo del ser, justo allí donde no llegan los títulos ni los aplausos. Este deseo es un eco del niño interno que habita en todo Capricornio, ese pequeño que alguna vez se sintió invisible si no hacía, si no lograba, si no sostenía a todos.
Un niño que aprendió a amar siendo útil, pero que también soñó, en lo más callado de sus noches, con que alguien lo amara por el simple hecho de existir. La reconciliación de Capricornio con este niño interno es un viaje heroico. No se trata de regresar al pasado, sino de extenderle la mano desde el presente y decirle, ya no tienes que cargar solo con todo. Es una tarea que exige valentía emocional, porque desafía la narrativa más antigua que Capricornio ha repetido durante años, que su valor depende de su capacidad de sostener el mundo. Pero cuando se permite soltar ese dogma, aunque sea por unos segundos, ocurre algo milagroso. Capricornio comienza a respirar de otra manera, más profundo, más lento. Comienza a comprender que su fortaleza no reside únicamente en su perseverancia, sino también en su apertura a ser vulnerable sin sentir vergüenza. Al aceptar que no necesita ser perfecto para ser amado, al abrazar la posibilidad de mostrarse con grietas, con dudas, con cansancio, se transforma. Entonces ocurre la verdadera alquimia. Capricornio deja de buscar la aprobación externa como medida de su valor y empieza a irradiar una autenticidad que conmueve, que inspira, que humaniza. Se convierte en un verdadero sabio, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a vivir en la verdad emocional de sus preguntas. Se vuelve un faro, no por su inquebrantabilidad, sino porque brilla incluso en medio de su fragilidad. Y con ese nuevo brillo, tiene el poder de tocar los corazones de otros, de guiarlos no solo con su ejemplo de responsabilidad, sino con su forma radicalmente honesta de amar y dejarse amar. Así, el viaje de Capricornio es el viaje de la integración. De ser el arquitecto de mundos externos a convertirse en el alquimista de su mundo interno. De temer a la fragilidad a encontrar en ella la semilla de su mayor fortaleza. De ocultar sus anhelos más tiernos a celebrarlos como la expresión más genuina de su alma inmortal. Y aunque este proceso pueda llevar toda una vida, cada paso en esta dirección acerca a Capricornio al cumplimiento de su deseo más profundo, el de ser plenamente visto, plenamente aceptado, plenamente amado. No como el is profundo, el de ser plenamente visto, plenamente aceptado, plenamente amado, no como el símbolo ilusorio de perfección que el mundo aplaude, sino como el ser humano complejo, vulnerable y hermoso que siempre ha sido en su esencia más verdadera.